Hoy vamos a hablar sobre el dolo, ¿vale? Bien. Como he dicho, en la fórmula, en el esquema del delito, estamos analizando cada uno de los elementos que tenemos que, en orden, enjuiciar para si existe un delito, para saber si existe un delito. Tenemos que empezar por analizar si existe un hecho, si el hecho es típico, si el hecho típico es antijurídico, y finalmente analizaremos si el hecho se le puede reprochar al sujeto, ¿vale? De lo que se trata en ese proceso, en el que los móviles no están permitidos ni siquiera para el nuevo que no sabe que no se puede utilizar el móvil, y eso puedes dejarlo, porque lo pueden ver todos, no pasa nada. En ese proceso es importante comprender que lo que no podemos hacer, porque no sabemos las palabras adecuadas, no sabemos cómo se hace el proceso adecuado, es directamente decir inocente o culpable. Derecho penal no funciona así. Tenemos que realizar un análisis que tiene que ver con filtros. Un filtro que deja pasar mucho, un filtro posterior que va a dejar pasar menos, un filtro posterior que deja pasar mucho menos y el último filtro que deja pasar muy poquito. Bien, ¿cuál es el primer filtro? El que estemos ante un hecho. Primero tenemos que analizar que estamos ante un hecho, realizado con conocimiento y con control, ¿vale? Después el siguiente filtro es la tipicidad. El hecho se tiene que corresponder con un tipo penal, ¿vale? Se tiene que corresponder con un tipo penal. Lo que hace el sistema del delito es explicar cómo analizamos si se corresponde o no se corresponde con un tipo penal determinado. Y eso lo vimos la semana pasada, se hace especialmente en la que se denomina parte objetiva, con la teoría de la imputación objetiva. La teoría de la imputación objetiva dice que para determinar si una conducta es típica, lo importante no es analizar si causa o no causa el resultado típico, lo importante es valorar si esa conducta es la que se corresponde con lo que el tipo penal, el delito concreto, quería evitar, ¿vale? Y eso se hace mediante un juicio de peligro, un juicio de riesgo. Los juicios de si el comportamiento es peligroso o no se pueden hacer de dos formas, o se pueden hacer en dos momentos distintos. Primero hay que analizar si la conducta es peligrosa ex ante, y después analizar si ese peligro ex ante se ha confirmado en el resultado ex post, y no es otro riesgo distinto el que ha producido el resultado. El primer análisis es la constatación de que la conducta realiza un riesgo jurídicamente desaprobado. Se trata de mirar la conducta que ha realizado el sujeto y ver si esa conducta potencialmente tenía, independientemente de lo que haya pasado, la capacidad para producir el resultado. La primera parte de las páginas es explicar que la infanta, con el hecho de crear la sociedad pantalla, permite que Urdangarín bla 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 bla, y eso es la explicación de que se crea un riesgo jurídicamente desaprobado para, en este caso, el bien jurídico patrimonio de la hacienda pública. En cualquier delito, en el delito de homicidio, lo que tiene que analizarse es si el sujeto realiza una conducta con la capacidad potencial ex ante de producir la muerte de la persona. Porque si yo realizo una conducta que no tiene la capacidad de producir la muerte de la persona, esa conducta no es típica. Por mucho que nos parezca execrable, el sujeto que coge a la chica que está muerta y copula con ella, pues ese chico no está haciendo un atentado contra la libertad sexual, porque aunque la chica después se despierta y resulta que la chica no estaba muerta, pese a que le habían dado el certificado de defunción y realmente estaba muerta y estaba allí metida dentro de la bolsa, resulta que esa conducta no tiene la capacidad potencial de producir el riesgo al bien jurídico libertad sexual. ¿Por qué? Porque nadie en ese momento, con las condiciones con las que se encuentra ese sujeto, diría que esa persona estaba viva, de hecho legalmente no lo estaba, etcétera. Es decir, nosotros tenemos que analizar la conducta y analizar si la conducta tiene la capacidad ex ante de producir el resultado, ¿vale? Bien. Y después, además, ese resultado tiene que ser, digamos,
resultado de ese riesgo y no de otro, si es la propia víctima la que interviene, o es otro riesgo el que interviene posteriormente, la chica que deja la gasa en mal estado y por eso es por lo que muere el sujeto y no por el accidente que previamente yo he realizado, pues entonces es ese resultado y no el mío por el cual se le puede atribuir el resultado injusto. Bien, eso ya lo he explicado, lo único que estoy haciendo es repasar. Lo que pasa es que esto es en cierta medida importante, porque no basta con que desde una perspectiva objetiva podamos decir que el comportamiento es peligroso. Entre otras cosas, yo creo que no es posible decirlo desde una perspectiva objetiva, porque para decir si el comportamiento es peligroso, se tiene que decir en un sentido general, pero se tiene que atender al conocimiento que tiene el sujeto, porque si no atendemos al conocimiento que tiene el sujeto, es imposible saber si la conducta es o no peligrosa, sobre eso volveré después. Pero ahora lo importante es que en el Código Penal existen dos tipos de delitos. Existen dos tipos de tipos, los tipos dolosos y los tipos imprudentes, ¿vale? Existía en el Código Penal anterior una cláusula general de imprudencia. Esa cláusula ya no existe, y en la actualidad, para que un tipo se pueda castigar de forma imprudente, tiene que estar regulado de forma expresa. ¿Cómo sabemos si un delito en el Código Penal es doloso o imprudente? Leyéndolo. Artículo 138. El que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años. Delito doloso o imprudente. Doloso. Bien, artículo 142. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro será castigado como reo de homicidio imprudente con la pena de prisión de 1 a 4 años. ¿Delito doloso o imprudente? Imprudente. Bien, muy bien. Ahí habéis estado finos. Sí, es así, si pone el tipo imprudente, cabe el tipo imprudente, si no pone nada, solo cabe el tipo doloso, ¿vale? Bien, hasta ahí bien, hasta ahí fácil. También podemos leer el artículo 10, que hoy dice que son delitos las acciones u omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Me voy a quedar un segundo tu código, si no te importa, y es posible que me lo lleve, me lo tendrás que avisar, porque me lo suelo llevar, ¿vale? Está en mi despacho lleno de códigos. Bien, vamos a ver, el concepto tradicional o antiguo de dolo era el concepto de dolus malus del derecho romano, y es un concepto que todavía tiene bastante implantación social, es decir, todavía se entiende como dolo eso. El dolo es el conocimiento y la voluntad de lo que se realiza, pero no solo eso, sino el conocimiento y la voluntad de que lo que se realiza está prohibido, ¿vale? No que es peligroso, porque eso en el fondo podría considerarse que está aquí, los hechos, el significado de los hechos, sino que además, conforme al concepto de dolus malus, un concepto que no utilizamos en la actualidad, el dolo no solo era saber lo que estás haciendo y el peligro de lo que estás haciendo, sino saber que lo que estás haciendo está prohibido. El viejo que está en el campo, y está ahí en el campo que linda con otro campo que tiene de un vecino, y tiene ahí las piedrecitas, y va todas las mañanas moviendo un poco las piedras para allá, ¿vale? Y todas las mañanas, y cuando además está cavando un poco, pues cava un poco siempre hacia aquí, al final el linde es así, ¿vale? Bien. ¿Sabe ese señor lo que está haciendo? Sí. ¿Sabe que lo que está haciendo es quitarle terreno al otro? ¿Sabe que está cometiendo un delito de alteración de lindes? No. No tiene ni idea. No tiene ni idea. Por los 75 años que tiene, por lo que queráis, porque se ha hecho toda la vida, porque esto se ha hecho así, él después viene y me pone allá, etcétera, por lo que queráis, no lo sabe. ¿Significa eso que no actúa con dolo? Significa que no actúa con el concepto de dolo que se sostenía hasta el momento, dolus malus, es decir, conocimiento no solo de lo que hago, sino de la significación antijurídica de lo que hago, ¿vale? Lo normal es que siempre que haya dolo, haya también conocimiento de la antijuridicidad, eso es lo normal. Pero no tiene por qué ser así, veréis que hay casos en los que no es así. Puede ser que venga una persona de otra cultura que piense que se puede casar con dos personas y resulta que no sabe que eso está castigado en el Código Penal. Bien, pues puede ocurrir, sí,
Pero eso es un conocimiento distinto. ¿Os acordáis dónde estaba el chico de la ignorancia de las normas ahí? No exime de su cumplimiento. Ya lo dije, en derecho penal sí, no exime del cumplimiento, pero sí de la pena. Bien, este concepto de dolo malo es el concepto que se mantenía en el sistema clásico del delito. En el sistema clásico del delito era análisis de lo objetivo en la antijuridicidad y todo lo subjetivo en la culpabilidad. No insisto más en ello. En el esquema finalista, lo que se sostenía, que este esquema es muy parecido al que sostenemos en la actualidad, es que en la tipicidad está el dolo natural, es decir, conocer la situación objetiva descrita por el tipo penal de que se trate, ¿vale? Conocer lo que realizo que es típico, pero no es necesario que yo sepa que lo que realizo está prohibido, ¿vale? Conocer el hecho, que tiene que ser antijurídico, pero sin saber expresamente que es antijurídico, ¿se entiende? Lo cual, insisto, normalmente vendrá unido, pero puede no venir. Dolo natural estaría en la tipicidad, sería aquí, tendríamos que analizar primero el hecho, después imputación objetiva se supone, pero a la vez en realidad analizaríamos si el hecho es doloso. ¿Cómo? Analizando si el sujeto actúa con conocimiento y con querer, la situación objetiva definida por el tipo penal. Y en la culpabilidad estaba el dolo como el conocimiento de la antijuridicidad, el saber que lo que yo estoy haciendo está prohibido, ¿vale? Bien, en el esquema funcionalista, que es poco más o menos el que nosotros seguimos, poco más o menos, que es el que sigue el Tribunal Supremo prácticamente y el que se sigue en la actualidad en prácticamente toda la doctrina y toda la jurisprudencia, en la tipicidad está el conocimiento del hecho ex ante peligroso. Se tiene que saber que yo realizo el hecho que ex ante es peligroso, pero no es necesario que yo sepa que está prohibido, aunque insisto, generalmente será así. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Bien, sigo. En la tipicidad, esto es el dolo, y el dolo es solo esto, y hay dolo ¿hay dolo? ¿Sí o no? Por mi parte. No se puede ensuciar en clase, no se pueden tirar tizas y ensuciar en clase. ¿Hay dolo, sí o no? Vale, resulta que esa circular que han puesto, la han puesto hace 5 minutos, yo estaba en clase antes, no como muchos de vosotros. Vosotros podéis haberla visto, Esther puede volverla a haber visto porque ha llegado tarde, pero los demás, es decir, yo no la he visto, yo no he visto, no lo he visto, no lo he visto, yo no he visto que dicen que no se puede tirar la tiza y que si tiras la tiza te van a sancionar con 2 días de empleo y sueldo. ¿Hay dolo, sí o no? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Hay conocimiento de la antijuridicidad? No. ¿Se me puede reprochar el hecho? No. ¿Tienen que quitarme los 2 días de empleo y sueldo si fuera penal? No. ¿Siendo administrativo? Sí, porque el reproche no existe de la misma forma. ¿Pero he ensuciado? Sí. ¿Tendría que limpiar lo que he ensuciado? Sí. Es decir, por supuesto que sí. ¿He realizado el daño? ¿He realizado el comportamiento que la norma quería evitar que yo realizara? ¿He realizado un comportamiento peligroso ex ante para la limpieza de la clase? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo he hecho con conocimiento? Sí. Dolo. ¿Vale? ¿Se entiende? Bien. Este es el primer paso, ¿vale? Comprender que en el sistema actual tenemos, esto es el esquema desarrollado, digamos que un poquito más, ¿vale? Que lo que yo desarrollo en la pizarra. El hecho, acción causal, negativa personal, consciente, humana, voluntaria, en el sentido de control, consciente y control, ¿vale? Humana evidentemente, no acción, fuerza irresistible, movimientos, reflejos. Típico, parte objetiva, imputación objetiva, riesgo jurídicamente desaprobado, realización de riesgo ex post, que no haya interrupción del nexo causal. Parte subjetiva, 2. Tipo doloso, conocimiento del hecho ex ante, imprudencia, falta de diligencia. Bien, fácil, ¿verdad? Ya está, pasamos a otra cosa. Bien. Bien, entonces, ¿qué es el dolo? Ya sabemos qué no es, ¿vale? O qué obviamente no es. El dolo no es el conocimiento de la antijuridicidad. No es necesario que haya conocimiento de la antijuridicidad para que haya dolo. Aunque no haya conocimiento de la antijuridicidad, puede haber dolo,
¿Vale? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué es el dolo? Dice que es el actuar consciente del sujeto con conocimiento del peligro que su comportamiento representa para el bien jurídico y por tanto con conocimiento del hecho típico. Bien. ¿Cuáles son los elementos que siempre se han atribuido que tiene el actuar con dolo? ¿Vale? El actuar con dolo. Pues son dos, y esto además se mantiene. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, caso Infanta, lo podéis ver, dolo, conocimiento y voluntad. ¿Vale? Los dos elementos que se atribuyen siempre se atribuyen por parte del Tribunal Supremo de forma escrita, de forma expresa, es decir, que los pone, no sé si después realmente los exige o no, ahora lo veremos, pero los que dice que son el conocimiento y la voluntad. ¿El conocimiento de qué? De los elementos del tipo que son un riesgo o un peligro ex ante. El tipo que no sabe que está manteniendo una relación sexual con una chica de 12 años porque piensa que tiene 14 años, el tipo que no lo sabe, no el que dice que no lo sabe, sino el tipo que, conforme a los hechos probados, podemos decir que no lo sabe o no podemos decir que lo sabe. Ese tipo realiza un riesgo ex ante, realiza los elementos del tipo, porque en 12 años las relaciones sexuales, aunque sean consentidas, son delito, ¿vale? Con una chica o con un chico de 12 años es una actividad delictiva aunque sea consentida. Si él no sabe que tiene 12 años y piensa que tiene 13 o piensa que tiene 14, el hecho no es típico. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Porque no realiza el riesgo jurídicamente desaprobado, no lo realiza con conocimiento, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Os parece bien? Me da igual, no me importa. Es decir, ¿entendéis qué es lo que el derecho de todo el mundo universal, mundial, exige para que haya dolo? Es que haya conocimiento de los elementos del tipo. Si el tipo penal exige, ¿entendéis lo que quiero decir? El dolo tiene que ser, voy contigo, conocimiento de todos los elementos del tipo que son además desde una perspectiva valorativa, son una conducta peligrosa ex ante. Dime. Necesitamos saber que estamos haciéndolo mal, o necesitamos saber para que haya dolo. No, necesitamos saber que estamos haciendo lo que es hacerlo mal, pero no necesitamos saber que eso es hacerlo mal. En el delito tributario, casi siempre que sabemos que estamos haciendo algo peligroso, a la vez sabemos que está mal, porque... Yo sé que coger el tractor y meterme en la finca de al lado está mal porque le estoy chorrizando al de al lado un trozo de pinchado, o modificando un camino. Si te metes con el tractor, yo no he dicho, yo estaba haciendo el gesto del abuelito que está alterando el linde, y ese gesto es distinto, en mi opinión. En el caso que tú estás poniendo, es posible, pero de todas formas, es decir, no sé si vale la pena ir a ello ahora o es mejor hacerlo cuando veamos los casos, a lo mejor con los casos es mejor. De todas formas, puse un caso, el policía italiano que está en su casa, ¿vale? ¿Os acordáis? Policía que en Italia se puede disparar a una persona porque han cambiado la ley y entonces en tu casa puedes disparar. El policía se levanta por la noche porque oye un ruido, coge la pistola con la que duerme siempre, coge la pistola, espera a ver si hay alguien, en efecto hay alguien en la casa, baja las escaleras silenciosamente y pilla a un tipo que está con la televisión, así, ¿vale? El tipo que está en la televisión no le ve porque está de espaldas y entonces él hace así y le dice, hombre, ¿qué tal? El tipo se gira, se le cae la televisión y dice, déjame ir, y pum, le pega 2 tiros, ¿vale? La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿tiene el sujeto dolo? Pum. ¿Cómo que no tiene dolo? Es decir, bala que sale y entra en el tipo. Dolo. Vale, pues eso es lo que te estoy diciendo que elimines, no significa que no sea relevante. Lo que estoy diciendo es que para el dolo no es, y esto lo piensa todo el mundo, es decir, si quieres tú crear una corriente mínima, vale, pero es decir, vete a Alemania, ponte un nombre raro y entonces a lo mejor será famoso. Pero de momento nadie sostiene eso, ¿vale? Eso es el conocimiento de la antijuridicidad. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Te vale ese ejemplo? ¿Vale? Lo que pasa es que normalmente van unidos, y por eso es difícil a veces verlo.
porque generalmente yo siempre que hago algo que es peligroso, sé que está prohibido. En cambio, en este caso, el policía está haciendo algo peligroso que piensa que no está prohibido. ¿Se entiende? Bien, ¿puedo seguir? Vale, porque ahora de momento eso ya lo hemos superado, estamos en que la infanta lo que tiene que saber, y quien sea lo que tiene que saber, es lo que hace, nosotros tenemos que decir que lo que hace es peligroso, ella tiene que saber lo que hace, lo que no es importante es que sepa que está prohibido, pero evidentemente que lo va a saber si lo sabe. Bien, repito, aquí la clave ya no es esa, la clave es, los elementos son conocimiento de todos los elementos del tipo, de que la conducta es peligrosa ex ante, y voluntad. El Tribunal Supremo dice, el dolo es conocimiento y voluntad. No solo tiene que haber conocimiento, sino que tiene que haber voluntad. Bien. Conforme a eso, además, el Tribunal Supremo ha creado 3 categorías o clases de dolo. 3 clases distintas. El dolo directo de primer grado, el dolo directo de segundo grado y el denominado dolo eventual. Y esto lo sigue aplicando el Tribunal Supremo a rajatabla. En mi humilde parecer, en realidad no tan humilde, pero bueno, es decir, a mi parecer, no tiene ningún sentido la clasificación entre dolo directo, dolo eventual, dolo de primer grado y dolo de segundo grado, no lo tiene. Pero, dado que el Tribunal Supremo la utiliza, aunque no tenga ninguna relevancia en la práctica, por eso digo que no tiene sentido, está bien que la sepáis, y que sepáis a qué se aplica, pero en realidad solo existe un dolo. La pena por dolo es la misma independientemente de que lo clasifiquemos aquí o no. El dolo es dolo, y en el derecho penal español, no en otros sistemas como el americano, por ejemplo, donde está la recklessness, la intention, etcétera, etcétera, y donde hay una categoría tripartita, incluso en algunos cuatripartita, etcétera, aquí hay 2 sistemas, dolo o imprudencia. Y por tanto, es decir, como digo, esto no tiene mucho sentido, pero lo explico. Atentado de Aznar. No sé si alguien se acuerda. Iba Aznar cuando era, yo creo que todavía no era presidente del gobierno, iba con el coche Aznar, porque era jefe de la oposición o algo así, y ETA pone una bomba en una papelera, ¿vale? Es decir, en la calle, ¿vale? Bien, se prepara para hacer detonar la bomba, no recuerdo si fue una papelera o era una mochila en la acera o algo así, pero en todo caso, es decir, la bomba estaba en la calle, se preparan para hacerlo explosionar, y cuando pasa el coche en el que va Aznar, el coche que no conduce Aznar, ¿quién conduce? El chofer, ¿vale? Explosiona el coche y muere Aznar. Muere, no murió, pero bueno, vamos a decir que muere, porque es más fácil para no liarnos, pero podemos decir que no muere y lo podríamos resolver igual, pero pongamos que muere Aznar, o pongamos que no muere, da igual, sí que da igual que muera o no muera, la pregunta es, ¿hay dolo de matar a Aznar? Bien, ese dolo, el Tribunal Supremo lo llama dolo de primer grado, también se le puede llamar dolo con ganicas, ¿vale? ¿Qué es el dolo de primer grado? Es que haces algo que quieres hacer y que te hace mogollón de ilusión hacerlo, debe ser eso. Yo la verdad es que la clasificación no la entiendo muy bien, pero debe ser algo así, es que tu objetivo directo es ese y tú logras tu objetivo directo, ¿vale? Repito, dolo directo de primer grado o dolo con ganicas. ¿Qué es el dolo de segundo grado? El dolo de matar a el chofer, porque tú sabes que en el coche va un chofer, sí. ¿Tú quieres matar al chofer? Hombre, querer, vamos a ver, querer no es la palabra que yo utilizaría, es que además el chofer puede ser hasta vasco, es decir que a lo mejor no quiero, pero en todo caso, tiene que morir, ¿sí o no? Por tanto, sí quiero que muera, sí tengo voluntad de que muera, aunque no sea mi ilusión total, no tenga ganicas con respecto al chofer. La diferencia entre un caso y otro es que yo en un caso tengo muchísima ilusión,
¿vale? Hago así, ¡qué bien!, ¿vale? Y en otro no, ya está. Por cierto, no existe ninguna otra diferencia, sí. ¿Sería como un hecho colateral? Sí, sería como un hecho colateral, pero cuidado con la palabrita, porque después viene el tercer caso. Si yo no digo una palabra, nunca es como eso, ¿vale? ¿Cuál sería el dolo eventual? Hay tres tipos que pasan por la acera y que uno de ellos pasa 30 segundos o 15 segundos al lado de la bomba, 15 segundos antes. De hecho, explota, cuando explota la bomba que lleva metralla y explota el coche, se hace una herida muy grave que casi le amputa el brazo. Pregunta, respecto al terrorista que pone la bomba respecto a ese ciudadano, ¿dolo o imprudencia? Lo tenemos claro, dolo. ¿Por qué dolo? Bueno, y aquí viene un poco el problema, porque, por cierto, es decir, ¿serían lesiones o sería homicidio? Homicidio sería si es doloso, porque es tentativa y no lo ha matado. Por tanto, estamos hablando de tentativa de homicidio, o bien de lesiones consumadas que se arreglan con una pena de prisión mínima. La cuestión no es el merecimiento de pena, la cuestión es que esto es la madre del cordero. Aquí es la madre del cordero, es la absolución de la infanta. El dolo es, la imputamos, no la imputamos, está todo el país que se pone de los nervios de ver que si Elena va con una mantilla o no a verla, o lo que sea. Es decir, pues esto es dolo o imprudencia, ¿vale? Bien. Bien. ¿Qué es lo relevante de esta clasificación? Según la clasificación, dolo directo de primer grado, cuando quieres y buscas el resultado. Según el dolo directo de segundo grado, conforme a la definición de dolo directo de segundo grado, cuando no lo buscas pero lo ves como inevitable. El dolo eventual, cuando no lo ves como inevitable, pero sí te representas que puede pasar y a pesar de ello actúas. Bien. En mi opinión solo existe una clase de dolo, es el dolo, y en realidad se corresponde con lo que es el dolo eventual. ¿Vale? Dolo es dolo. Si desde este momento es dolo, si desde aquí hay dolo, ¿qué más da que tengas ganicas, que te haga ilusión, que seas súper feliz o que no? Es decir, hay dolo, ¿vale? La cuestión es cuándo hay dolo y desde cuándo hay dolo, y el problema es, por tanto, la limitación entre dolo e imprudencia, que he de decir que es el problema perpetuo del derecho penal y que es un problema que, bueno, es decir, Fernando Molina Fernández lo igualó a la cuadratura del círculo, porque es irresoluble. Hay una cosa que explica muy bien Fernando Molina. ¿Vosotros sabéis lo que es la paradoja Sorites? ¿Habéis oído hablar alguna vez de la paradoja Sorites? ¿No? ¿Seguro que no? ¿En ninguna conversación de bar? ¿A qué bares vais vosotros? ¿Qué quiero ir? Esos son puntitos, ¿vale? ¿Lo tenéis claro? Circulitos, ¿vale? Pregunta. ¿Hay pocos o muchos? ¿Pocos o muchos? Pocos. ¿Y aquí? ¿Pocos o muchos? Muchos. ¿Vale? Y aquí, pocos. ¿Vale? Y hay alguno que está diciendo depende. ¿De qué depende? ¿Hay pocos o no? Hay pocos, sí. ¿Y ahora? Pocos. ¿Y ahora? Pocos. Sí, pero tenemos un problema, y es que os he dicho pocos o muchos. ¿Vale? Pocos o muchos. Homicidio. Homicidio. Mucho. Poco. Tela, ¿eh? Tela la barrabasada, y eso no se modifica por décadas y décadas y décadas. Aquí haciéndonos... Bueno, no voy a decirlo. ¿Pocos? ¿Pocos? ¿Cuándo deja de ser pocos? ¿Vale? Camila sometía, caso de una sentencia del Tribunal Supremo muy interesante, aunque el caso sea realmente dramático.
Sometía a su hija de 2 años a frecuentes malos tratos. Un día, al darle de comer con una cuchara sopera, apretó la misma contra la lengua de la niña, produciéndole una herida de grandes dimensiones. Esta herida le producía abundantes hemorragias cuando comía. Otro día, Nuria, que junto con Camila se encargaba del cuidado de la niña, intentaba darle de comer, pero la niña rehusaba comer con continuas arcadas de sangre. Fue entonces cuando Camila reanudó la tarea, ejerciendo violentas maniobras para vencer la resistencia de la niña, hasta producir el atragantamiento de esta. Ante los espasmos repetidos de la niña y la ausencia de respiración, intentaron reanimarla, pero no pudieron. Llegaron finalmente al ambulatorio cuando la niña ya había sufrido una parada cardiorrespiratoria de la que no pudo salir. Imprudencia, ¿no? ¿Sí? José Alberto y su futuro suegro, otra sentencia de audiencia provincial, está un poco psicodélica, pero bueno, la vida siempre tiene cosas más curiosas que la ficción. Tienen una fantástica relación personal, pero también profesional, pues son pareja de la Guardia Civil. Un día, en un campo por el que han parado el coche y están dando un paseo después de comer y antes de dirigirse a la central, deciden hacer una prueba que habían hablado en la comida. Allí Guillermo había fanfarroneado sobre su maestría en el tiro, y José Alberto le había animado a dispararle a una botella de agua en su cabeza. ¿Sabéis? ¿Sigo ya o sabéis cómo acaba? Habiendo bebido 4 o 5 vasos de vino, Guillermo decide hacerlo y José Alberto le anima. Se pone la botella en la cabeza, se sitúa a 80 metros y con la intención de ganar la apuesta de una cena, Guillermo dispara y le causa la muerte al impactar la bala en la cabeza. El acusado, Manuel A.P., llegó al aeropuerto Reina Sofía, procedente de Venezuela, portando una maleta con doble fondo, en el que venían 7 envoltorios de diferentes tamaños. No sabe A.P. que debido a A.P. hoy en día está esta sentencia. No sabe A.P. la que ha liado. ¿Qué relación tiene Manuel A.P.? ¿Qué relación tiene Manuel A.P. con la infanta? Pues acojonantemente lo que está aplicando el tribunal es la resolución de esta sentencia y la mala interpretación de alguna doctrina. El acusado Manuel A.P. llegó al aeropuerto Reina Sofía, procedente de Venezuela, portando una maleta con doble fondo en el que venían 7 envoltorios de diferentes tamaños cubiertos con papel que contenían 1,5 kilos de gramos de cocaína, yo qué sé, con un porcentaje de riqueza del 50,33 que tenía por destino la venta a consumidores de la misma, por cuya venta se podría obtener un montón de pasta. Conforme a los hechos probados, el acusado había aceptado llevar la maleta sin mirar en ningún momento lo que en ella había, de acuerdo con un desconocido y a cambio de 6.000 euros. Y cuando le cogen y abren la maleta, le dicen, ¿te hemos pillado? Dice, sí. Pues mira, la marihuana. Y el policía le dice, ¿qué? ¿La qué? Claro, sí, llevo marihuana. ¿Vale? Ese es el caso. ¿Vale? ¿Cambia el caso? ¿O no? Bueno, cambia, es decir, puede cambiar. Es decir, sustancia que afecta gravemente a la salud, es decir, cocaína, heroína, etcétera, límite de pena son 3 años. Como todos hemos visto el caso Pantoja, sabemos que de 3 años ya no te libras, ¿vale? Con 2 la Pantoja tampoco, aunque todo el mundo generalmente sí. Pero lo cierto es que, es decir, la diferencia es importante. Si él dice que si dolo es conocimiento de todos los elementos del tipo, y él dice que no sabe que es cocaína y piensa que es marihuana, si no le podemos aplicar eso, nos encontraríamos con que tendríamos un delito imprudente, ¿o qué tendríamos? Como no existe un delito imprudente de tráfico de drogas, tendríamos que absolverle. El recurrente marcha de noche, otra sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, buenísima. Marcha por la carretera de Santa Coloma de Farners a Palamós. En curva de reducida visibilidad se apercibe que al borde del arcén hay 2 personas que hacían indicación de hacer autostop para que les llevara y parase el coche, y el procesado comenta con los ocupantes de su vehículo algo así como se van a cagar, que iba a dar un susto al peatón que les hacía dicha señal, y realizándolo avanzó de modo descuidado e irreflexivo, orillándose hacia el arcén donde se encontraban los peatones que demandaban su parada, lo que determinó golpear a uno de ellos lanzándolo sobre el capó del automóvil, arrastrándole unos 5 metros, ocasionándole bla bla bla, en definitiva que lo mata. Imprudencia, ¿no? Vale. ¿Cuál es la diferencia entre dolo e imprudencia? Partiendo de que discrepo con Molina Fernández en lo de la cuadratura del círculo. Cuadrar el círculo era un juego. Esto no hay más remedio. Es decir, esto el juez, cada caso que tiene que decir dolo o imprudencia. Vosotros algún día tendréis que decir dolo o imprudencia,
Por tanto, es decir, no es irresoluble, es difícil, pero eso es distinto. Se tiene que resolver, tenemos que aplicar los criterios que sea, tenemos que encontrar unos criterios que nos permitan diferenciar, porque la diferencia de pena puede ser, por ejemplo, en el homicidio, 10 años a 4 años. Por tanto, es importante, ¿vale? Y en la mayoría de los tipos económicos, del derecho penal económico, en la mayoría no hay tipo imprudente, solo lo hay en el blanqueo de capitales, que por cierto, curiosamente hoy... pero bueno, ahí no sigo. Pero es verdad que solo, es decir, bueno, solo no, pero prácticamente blanqueo de capitales, y la mayoría son dolosos. Si son dolosos y no existe tipo imprudente, ¿es importante la diferencia entre dolo e imprudencia? Pues imagínate, es pena o nada. Bien. El caso es, hay muchas teorías, tantas casi como autores, ¿vale? Y esto es enormemente complejo, etcétera, etcétera. Pero existen dos teorías clásicas que se explican muy bien y son alrededor de las cuales el Tribunal Supremo sigue aplicando un poco sus criterios de diferenciación entre dolo e imprudencia. La teoría del consentimiento, también denominada teoría de la aprobación, y la teoría de la representación o de la probabilidad, ¿vale? La primera es la teoría del consentimiento o de la aprobación. Todo esto gira en torno, en realidad, a cuáles son los elementos del dolo, qué importancia tiene cada uno de ellos en realidad. ¿Qué dice la teoría del consentimiento o de la aprobación? Lo que distingue al dolo eventual de la culpa consciente, porque la culpa es la imprudencia, y existe, en realidad no existe, pero bueno, esto también es otra cosa que asume el Tribunal Supremo generalmente, que existe la diferencia entre imprudencia consciente e imprudencia inconsciente, esto no lo voy a explicar ahora, pero en todo caso, el límite está entre la imprudencia consciente y el dolo eventual, cuándo es imprudencia consciente y cuándo es dolo eventual, cuándo es mucho, cuándo es poco. Lo que distingue el dolo eventual de la culpa consciente es que el autor consienta en la posibilidad del resultado, en el sentido de que lo apruebe el resultado. Esto en realidad es la traslación de la teoría de la voluntad. La clave para diferenciar entre dolo e imprudencia es la voluntad. Hay dolo cuando hay querer. ¿Y cómo se resuelve? Por cierto, esta es la posición aparentemente mayoritaria de la jurisprudencia, porque de hecho a veces dice la jurisprudencia y el Tribunal Supremo dice que sigue esa teoría. Me entra la risa porque no la sigue, pero para nada, pero dice que la sigue, lo dice expresamente, dice, sigo la teoría de tal, pero bueno, yo también puedo decir que soy una bailarina estupenda, y me veis las condiciones. ¿Cómo se hace la teoría? Por medio de un juicio hipotético, es decir, para saber si hay dolo, lo que hay que hacer es hacer un juicio hipotético, ponerse en el lugar del autor y decir, si el autor hubiera sabido lo que iba a pasar, ¿hubiera actuado de la forma que actuó? Si es que sí, dolo, si es que no, imprudencia. Caso de la niña asfixiada, dolo o imprudencia. Imprudencia, ¿está claro? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Si la madre, ¿por qué lo sabemos eso? Intentaron reanimarla, pero no pudieron, llegaron, esos son hechos probados, por tanto esto es imprudencia. Caso del guardia civil Guillermo Tell, dolo o imprudencia. Imprudencia, no hace falta comentarios. Caso de la maleta, dolo o imprudencia. ¿Dolo de qué? No, pero me tenéis que decir de qué tipo penal, y existen dos, tráfico de drogas que afectan gravemente a la salud, o tráfico de drogas, ¿qué tal? Sería de marihuana, porque él acepta el resultado de marihuana, es decir, imprudencia respecto a que está en Venezuela y lleva cocaína. Bien, oye, yo como queráis. Caso del susto, dolo o imprudencia. Imprudencia, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo en esa teoría? Ahora, lo que hay que pensar es por qué no estamos de acuerdo, no porque no solucione satisfactoriamente los casos, sino porque intuitivamente pone el acento en algo que es absolutamente lo menos relevante de todo. Lo relevante para saber si hay dolo o imprudencia es
es decir, ¿cuál es la función de una norma penal? El que matare a otro será castigado con la pena de... ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuál es la función del derecho penal? ¿Cuál es? ¿Prevención cómo? ¿Cómo? Porque eso sería la finalidad, pero la función, ¿cómo hace la prevención? ¿Cómo? Bien, ¿vale? Motivando al sujeto a que en su decisión personal en un determinado momento, palabra por cierto muy ligada al dolo, bueno, pues quiere matar a su jefe porque le hace mucha ilusión, porque es un cabrón, etcétera, etcétera, pero existe la posibilidad de que le penen y de que le metan en prisión, entonces disuadirle a que no realiza lo que la sociedad quiere que realice, ¿vale? ¿Sí o no? Bien, el objetivo del derecho penal, por tanto, del homicidio, ¿el objetivo del homicidio es evitar las muertes? No, ¿por qué no? ¿Es el objetivo del derecho penal, en serio, evitar las muertes? ¿El derecho penal se encarga de evitar que haya muertos en el mundo? No. ¿Evitar conductas qué? Que puedan provocar la muerte. Por tanto, lo importante en el derecho penal es que haya malas intenciones. ¿Lo que quiere el derecho penal es evitar muertes? No, es evitar conductas, ¿no? Eso es bastante obvio. ¿Evitar conductas qué? ¿Quiere evitar el derecho penal los malos pensamientos? ¿Quiere evitar el derecho penal las malas intenciones? ¿Los deseos maliciosos? No. ¿Qué quiere evitar el derecho penal? ¿Qué tipo de hechos? ¿Y cuáles le parecen peor al derecho penal? Entonces lo que quiere evitar el derecho penal son los malos deseos. No. Que se lleven a cabo los deseos. ¿En realidad le importan al derecho penal los deseos, tú crees? ¿O que le importan al derecho penal es que tú realices una conducta que tú sabes que puede producir el resultado? Yo quiero matarte y me frenen, que no vaya a matarte directamente. Ah, entonces el derecho penal lo que quiere es evitar que tú quieras matar. Ah, vale, entonces no vuelvas a utilizar la palabrita de las narices. No vuelvas a decir eso, porque lo estás diciendo mal. Si lo que quiere evitar el derecho penal es que yo mate, el derecho penal lo que quiere evitar no es que yo quiera que mate, porque si yo mato y yo estoy matando, pero tengo la ilusión de que venga un ángel y aparte la bala, según tú el derecho penal, es decir, en ese caso diría que es que no hay homicidio. Ay, por favor, es que estamos tocados por el cielo, te voy a disparar y no te va a pasar nada. Ay, vale, venga, pum, mierda. Mala suerte. ¿En serio? No. El derecho penal no quiere evitar deseos. Lo que quiere evitar son conductas potencialmente aptas para producir resultados desvalorados. Sí o sí. Bien. Pero bueno, es una barbaridad, sí le voy a decir, es decir, no tiene ningún sentido. Lo importante no es hacer un juicio hipotético de si yo me hubiera puesto, lo importante es lo que tú haces en el momento que haces, con el conocimiento que tú tienes de lo que eso representa y de la probabilidad que eso tiene de que se produzca o no el resultado. Y conforme a eso sale una teoría nueva, que es la teoría de la probabilidad o de la representación. Lo único decisivo para que haya dolo o imprudencia es el grado de probabilidad del resultado advertido por el autor. Lo único decisivo es el grado de probabilidad del resultado advertido por el autor. Hay dolo eventual cuando el autor advierte una gran probabilidad de que se produjese el resultado. Hay imprudencia consciente cuando la posibilidad de este reconocida por el autor era muy lejana. Hay un momento en la sentencia donde, no lo voy a encontrar ahora, donde dice la audiencia provincial que la infanta, para que tenga dolo, tiene que representarse lo que hace como probable o como posible. Vamos a ver, se podría discutir eso incluso, pero en todo caso lo que dice la teoría tradicional es que si se lo representa como probable sería dolo, y si solo se lo representa como algo posible sería imprudencia. Lo que no importa, y es lo que dice esa teoría, y quizá en mi opinión es lo más importante y lo más acertado, es la actitud interna del autor. No importa la voluntad en el sentido de la intención, no importan los deseos, no importa la ilusión que te haga que se produzca el resultado, lo que importa es lo que tú
haces sabiendo que haces, el haber querido actuar pese a conocer el peligro. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Bien. ¿Cuál es el problema que tiene esta teoría? ¿Tiene algún problema esa teoría? ¿Qué? Bueno, sí, eso es, de hecho, su naturaleza. Podríamos decir dolo o imprudencia en los casos. Caso de la niña asfixiada, dolo. Caso del guardia Guillermo Tell, dolo. Caso de la maleta, dolo. Bueno, caso del susto. ¿Cuál es el problema que tiene la teoría de la probabilidad o de la representación? Pues que eso de que se representa como probable y no como posible, ¿cuándo se representa como probable y cuándo se representa como posible? ¿Eso qué es? Difícil, cuanto menos. Vamos a utilizar la palabra difícil, ¿vale? Mucho, poco. ¿Ahora es mucho o es poco? Porque si miramos con esto tendríamos claro que esto es imprudencia, esto sería recklessness, y esto sería dolo. Pero claro, si tenemos solo dos, ¿esto qué es? O esto o esto. Aquí está claro, pero si hemos definido imprudencia también como esto, entonces ¿qué? ¿Es posible un análisis estadístico de la probabilidad que se representa el sujeto de si se representa la posibilidad? Bien, por eso surge una teoría, en realidad más que una teoría es un conjunto de teorías, y en realidad no se llama teoría ecléctica. La teoría lo que hace es que sitúa la cuestión esencial de la existencia de dolo en otra palabrita nueva, que es la palabra decisión. Hay dolo cuando el sujeto decide actuar, pese a conocer el resultado probable. La cuestión es que parece dentro de esa teoría que cabe tanto los que entienden que la clave es que el sujeto decide y por tanto acepta el resultado potencial, teoría del consentimiento, como aquellos que dicen que el sujeto decide actuar porque se representa el resultado como que probablemente ocurra, y lo importante es que sabe que puede ocurrir. En definitiva, es una teoría que no nos aporta demasiado. De momento hemos avanzado a algún punto, parece. ¿Cuál es el punto que hemos avanzado? El punto que hemos avanzado es que tenemos claro que el elemento crucial que no se discute que tiene que concurrir en el dolo y que no tiene que concurrir en la imprudencia es el conocimiento, es la representación. La duda más bien estriba en si tiene algún papel o no tiene algún papel, en principio, la voluntad del sujeto. Existe incluso una especie de consenso divergente, en una terminología que utilizó uno. Ramón Ragués utilizó el término consenso divergente, yo creo que muy acertadamente, eso, para decir que hay consenso sobre qué, sobre que el conocimiento del hecho es lo que configura el dolo, sobre que la clave es la decisión, el hecho de que, es decir, sea injusto es que el sujeto decide, pero sobre todo en que la clave para saber cuándo hay dolo y cuándo hay imprudencia, que por cierto, no vamos a estar de acuerdo en muchos casos, y por tanto os voy a aceptar y os voy a poner un 10 si me decís dolo y me decís imprudencia, siempre que me lo argumentéis bien, ¿vale? Ningún problema, y un 5 también, si me ponéis dolo o me ponéis imprudencia, y un 0 si me ponéis dolo o imprudencia, y es o dolo o imprudencia, da igual, lo importante es cómo lo argumentéis. La forma de argumentarlo es preguntarnos por qué se castiga más el dolo que la imprudencia, y pensar en cada caso si se acerca a las razones por las que castigamos el dolo o a las razones por las que castigamos la imprudencia. ¿Se entiende esto? ¿Cuáles son, esto olvidaos, cuál es la razón por la que se castiga más en derecho penal matar a una persona dolosamente que matar a una persona imprudentemente? ¿Cuáles son las razones por las que se castiga más, por las que le ponemos más pena, 10 a 15 años, al que mate con dolo que al que mata sin dolo? ¿Por qué?
¿Por qué lo castigamos más? ¿Por qué? A ver, no, eso no es decir, eso no es una respuesta. A ver, perdona ella. Hemos comentado antes la prevención de ese tipo de actos. A ver, se previene más. Sí, pero está claro que los dos buscan prevenir. ¿Por qué se busca prevenir más el dolor? Y si tú tienes ganitas, como has dicho tú, de cargarte al jefe y tienes mayor pena, probablemente con esa pena mayor no lo hagas. ¿Qué decir? ¿Se quiere disuadir más los comportamientos dolosos que los comportamientos imprudentes? Claro, obvio, por eso se pone más pena, pero eso no es la razón, eso es la explicación. Se pone más pena para disuadir más el dolo que disuadir más la imprudencia. Eso es un argumento circular. Es sí, pero me acabas de decir, porque sí. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es peor, ¿no? ¿Por qué es peor? Ven, la pregunta es, ¿por qué es peor? Claro, pero es decir, pero es obvio que tenemos que preguntarnos eso. ¿Por qué es peor? ¿Cómo te llamas tú? Magda. Magda, con G, D, A. Vale. Magda, ¿por qué es peor matar con dolo que matar con imprudencia? Porque en uno tienes intención y en otro no. Y por eso es peor, porque, es decir, en definitiva, tú has dicho, porque lo digo yo. No, has dicho porque lo digo yo, porque has descrito, según tú, lo que debe ser la diferencia entre dolo e imprudencia, que según tú debe ser la intención. Según mí, por cierto, no. Por tanto, ya tenemos un problema. Pero la cuestión es ¿por qué? No me digas cuál sería la diferencia. Tú has dicho, la diferencia sería si tienes intención o no. No, dime por qué. Dime, porque es peor actuar con intención. Podría ser una respuesta, no me valdría. Pero ¿por qué? ¿Por qué es peor? Magda. Puedes asegurarte el daño, la consecuencia, el fin por el que tú haces esa cosa. Es prácticamente lo mismo que ha dicho él, con unas palabras un poco más elaboradas, porque es más culta, pero no, es decir, no me dices nada. A ver, ¿por qué castigamos con más pena al que actúa con dolo que al que actúa con imprudencia? ¿Por qué? Porque la conciencia. Eso es lo mismo que han dicho por ahí, otro dice intención, pero eso es descripción de cuál va a ser la diferencia entre uno y otro, pero esa no es la razón. ¿Por qué actuar con conciencia, en definitiva, es peor que actuar sin conciencia? ¿Por qué actuar con intención es peor que tal? Lo que pasa es que si utilizáis esas palabras, ya estáis estableciendo de alguna forma el por qué. Insisto, ¿por qué? Porque en el caso del dolo hay más probabilidad de causar el daño. Bueno, interesante. Vale, ¿tú decías? ¿Seguro? A ver. ¿Seguro? ¿No ibas a utilizar otra palabra? Que hay una otra palabra mejor. Porque el ataque es directo a lo que quiere proteger la norma. ¿Eso es lo mismo que ha dicho él? No, no es lo mismo. ¿Pero es una respuesta? Sí, es una respuesta. Esa es una respuesta y esta es otra. Y de hecho esas son las dos grandes respuestas. Tú eres, digamos, clásico y tú te has convertido en funcionalista. Eres funcionalista jacobsiano, totalmente. Por tanto, él tiene razón y tú no, pero bueno, ahora explicaré por qué. Aquí hay dos razones. Una es porque el que actúa con dolo realiza una conducta más peligrosa para el bien jurídico, ¿no? Es eso. Y él dice, porque el que actúa con dolo nos toca más las narices, se enfrenta más a la norma. Y el enfrentamiento a la norma, el mensaje comunicativo con la norma, es más directo. ¿Por qué es? No hagas esto, yo lo sé, lo hago. Es justo hacer lo que la norma no quiere. Mientras que el otro es, en la imprudencia, es no ponerte en el lugar de poder evitar. Bien, son dos argumentos, y son dos argumentos que se utilizan mayoritariamente por la doctrina, unos y otros. Pregunta, ¿es más peligroso actuar con dolo que actuar con imprudencia? ¿Es más peligroso querer, por utilizar un concepto de dolo que está utilizando aquí el amigo, ¿cómo te llamabas? Ignacio. Por utilizar el concepto de Ignacio, ¿es más peligroso tener la intención de matar a tu mujer que coger todas las noches el coche bajo los efectos del alcohol a lo bruto? ¿Con coma etílico? ¿Es más peligroso? Cuando tú matas a tu mujer, ¿qué haces después? Te vas a la cárcel, encantado de la vida, ¿no? Bien, o le echas la culpa a otro, bien, ¿y después qué haces? Ya no quieres matar a tu mujer, porque según tú lo importante es que quieres matar, eso es lo relevante. ¿Es más peligroso el dolo que la imprudencia? No, pero para nada,
Para nada es más peligroso. El borracho que coge el coche todos los días puede causar más daño. El tipo de la central nuclear, que el Homer Simpson, es más peligroso que el que quiere en su tal hacer lo que sea. Es decir, cuidado con lo que decimos, no es verdad que sea más peligroso. Yo creo que es que no se pueden comparar, son cosas distintas, pero en todo caso, en términos de si hacemos un análisis de riesgo ex ante, no se puede decir, incluso podría llegarse a decir que el que actúa negligentemente podría actuar con más riesgo que el que actúa dolosamente. Por tanto, el argumento no puede estar ahí, y si el argumento no puede estar ahí, de momento la única respuesta que hemos tenido es ¿por qué se castiga con más pena al que actúa con dolo que el que actúa, ¿cómo te llamabas?, con imprudencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo has dicho. ¿Por qué? Porque se enfrenta a la norma de una forma comunicativa más intensa que quien lo hace con imprudencia. ¿Nos sirve de algo eso? Bueno, a mí sí. También es verdad que llevo más años en esto, a lo mejor vosotros de momento lo veis todo muy abstracto, pero en realidad sirve para intentar comprender que lo relevante en la diferencia entre dolo e imprudencia está en la valoración de si el comportamiento peligroso ex ante es representado por el sujeto, si se representa el comportamiento peligroso ex ante, si él se representa que eso va a pasar. ¿Se puede saber, por cierto, el comportamiento futuro? ¿Se pueden saber los resultados? No, es imposible. Por tanto, no puede haber conocimiento del resultado. ¿Qué puede haber un conocimiento? Del peligro, del comportamiento peligroso, del comportamiento que tiene la capacidad para hacer esto o para hacer esto otro. Bien, todo aquello de lo cual yo tenga conocimiento, todo aquello de lo cual yo actúe con conocimiento, todo aquello que yo me represente, si yo lo hago, me estoy enfrentando a la norma de forma más fuerte que si yo no tengo conocimiento de que eso puede pasar. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué se sigue hablando de conocimiento y voluntad? Jesús. ¿Os acordáis de la imputación y la valoración? No os acordáis absolutamente, porque además no habéis seguido las clases, etcétera, etcétera. Así es más complicado, pero bueno. Bien, existen dos juicios o dos tipos de juicios que se hacen con respecto a las conductas humanas: los juicios de imputación y los juicios de valoración. La imputación es de hechos a agentes, se le imputa a alguien que ha hecho algo. La valoración es la comparación de los hechos con las normas jurídicas, ¿vale? El primer proceso, imputación, consiste en decir que esto me pertenece a mí. El segundo proceso consiste en decir que eso es ensuciar. El decir que esto me pertenece a mí exige decir que yo lo he realizado con conocimiento y con control. ¿Qué significa control? Voluntad. ¿Voluntad de qué? Del hecho. ¿Intención de ensuciar? No, voluntad del hecho. Cuando hablamos de dolo como conocimiento y voluntad, ¿en qué sentido estamos utilizando la palabra voluntad? Tiene varias acepciones en la Real Academia, tiene varias. Intención, deseo o volición. Volición. ¿Qué es la volición? El control mínimo sobre el hecho. ¿Yo sé que estoy haciendo esto? Sí, eso es conocimiento. ¿Podría hacer cosa distinta o es que se me ha abierto de repente la mano? ¿Ha explotado el sistema de frenos o es que yo iba demasiado rápido? ¿Yo tengo control sobre lo que hago? ¿Tengo control, sí o no? Sí. ¿Puedo hacer cosa distinta? Sí. Bien. Cuando habla el Tribunal Supremo de conocimiento y voluntad, el Tribunal Supremo, de todas absolutamente las sentencias, no solo en la de la Colza, donde incluso el concepto de conocimiento lo lleva a la estratosfera, sino en todas las sentencias, el dolo es conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Del riesgo. ¿Y cuál es el papel de la voluntad? El que yo haya hecho ese hecho con conocimiento que se me pueda imputar a mí. ¿Entendéis? ¿Entendéis lo que quiero decir? Se me tiene que poder atribuir. Eso es voluntad, es que sea mío. Por tanto, la clave de la voluntad es simplemente que yo tenga un control mínimo sobre el hecho. Pero es importante que yo quiera que produzca. El que mata y sabe que mata, ¿quiere matar? El que mata y sabe que mata, ¿quiere matar?
El que realiza una conducta que tiene la capacidad potencial de producir el resultado muerte. Insisto, el que realiza una conducta que tiene la capacidad potencial de producir el resultado muerte, y la realiza y aprieta el gatillo sabiendo que tiene la capacidad para producir el resultado muerte, ¿en serio creéis que es relevante si esa persona tiene la ilusión de que la bala haga un giro? ¿Va a hacer un giro la bala? No. ¿Dispara? Sí. ¿Cuál es el objetivo del derecho penal? Disuadir al sujeto que realice conductas tal. ¿Cuáles son más graves y por qué hay que disuadir más a determinadas conductas? Las conductas en las que el sujeto se representa y pese a todo actúa. ¿Qué es el dolo? El dolo, básicamente, es la valoración de que el hecho peligroso se puede imputar al sujeto porque ha sido realizado con conocimiento y con control. Todo lo que yo realice con conocimiento y control, si se valora como peligroso, me pertenece a mí y además es un injusto. ¿Se entiende? ¿Qué tiene que saber la infanta? Que realiza el injusto. Tiene que demostrarse que realiza el comportamiento injusto que se representa. ¿Quién quiere resolver el primer caso? Insisto, se puede resolver de cualquier forma siempre que se argumente bien. ¿Quién quiere resolverlo? El Melenas, ¿tú quieres resolverlo? ¿Sí? ¿Quieres resolverlo? No, si no sabes por qué, no lo resuelvas. Venga, ¿quieres intentarlo o no? Venga. ¿Actúa con dolo? ¿Está actuando él con dolo, sí o no? Desde el momento en que empieza, ¿actúa con dolo, sí o no? Si la fastidia, ¿ha actuado con dolo, sí o no? Bien, hemos resuelto el caso. Él no quiere. Pues no lo hagas. ¿Se entiende? No lo hagas. Es decir, no, es que hombre, yo no quiero. Pues no lo hagas. Venga, ¿resuelves? Yo pienso que sí actúa con dolo la madre. ¿Por qué? Porque ella está controlando lo que se está realizando con la cuchara. Al ordenar a la niña lo que es el comer. Sabiendo que puede producirle el agonía, la asfixia. ¿Estamos de acuerdo? Sabiendo que puede. Un 3 sobre 10. 3 sobre 10. 3 sobre 10. ¿Quién quiere mejorar la nota? ¿Quién quiere sacar un 4 por lo menos? Yo creo que actúa con dolo porque si la niña ya sufre frecuentes malos tratos, entonces ella sabe que el obligar a la niña de esa manera, además, habiendo hecho ya una herida anteriormente, sabe que conlleva a que la niña le pueda hacer otra herida o le puede pasar algo incluso peor. Entonces, ¿sabe que le puede hacer otra herida? ¿Sería dolo de matar? Bien. ¿Sabe que le...? Porque, por cierto, es decir, lo que hay que hacer en el caso es eso. Es decir, en eso consiste. Si el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial, diciendo que esto no se enjuicia en el caso, que esto se enjuiciará en el tal, que esto no es cuestión del auto, si diciendo que no, pero es verdad que la infanta, y hace 3 páginas, ¿creéis que a vosotros voy a pedir menos de por lo menos una? ¿Cómo se argumenta el dolo? ¿Así? Sigue, estás haciéndolo bien, sigue. Ella sabe, entonces, ella tal, ¿qué estamos haciendo? Atribuyendo aquello que después vamos a valorar como que es el injusto, sigue. Eso, que como la madre ya sabe, creo que sabe lo que le puede llegar a hacer la niña si la obliga de esa manera. Creo que ella es suficientemente consciente de eso, es la madre, entonces para mí sí que es dolo porque sabe lo que está haciendo perfectamente y sabe que puede llegar a producirle a la niña daños irreversibles. Bien, mejor, un 4,5. Un 4,5, un 4,5, es decir, es que hay que argumentar más, tenéis que decir la teoría, tenéis que explicar, tenéis que decir cuál es el fundamento. Al fin y al cabo la madre se está enfrentando a la norma, porque se plantea la posibilidad de la muerte, la ve en un determinado momento y dice, ¡oh! Dolo. Dilo,
Explícalo. Una vez que le das la herida a la niña empieza a hacer arcadas con sangre y sigue Y la otra se aparta. La otra se aparta, la Nuria se aparta. Camila... reanuda metiéndole la cuchara, entonces ¿Y qué? puede estar vomitando sangre a la niña, le sigue obligando, la niña se traga todo eso, bueno, entonces ya sabes que estás provocando un daño a la niña, sabiendo que está echando sangre por la boca y aún así continúas con tu acto. ¿Estáis en serio diciéndome que es dolo? Sigo leyendo. Intentaron reanimarla, pero no pudieron. Llegaron finalmente, la llevan al ambulatorio. ¿En serio es dolo? Es que sí, existe el conocimiento de que puede hacerlo, pero no la voluntad. ¿No la voluntad de qué? ¿De qué no existe voluntad? De matarla. No tiene la ilusión de que muera, ¿verdad? Porque es un problema para ella, es un problema que muera. Le van no a quitar la niña, que evidentemente, claro, se la va a quitar ella misma. No, es que le van a meter en prisión. ¿Quiere que muera? ¿Es dolo? Claro que es dolo. Evidentemente que es dolo. Evidentemente que es dolo. ¿Actúa con conocimiento? Sí. ¿Actúa con voluntad? Sí. Claro. ¿Actúa con voluntad? Coño, ¿dónde está esto? ¿Actúa con conocimiento? ¿Puede hacer cosa distinta a la que hace cuando sabe que se puede producir la probabilidad de morir? Bien, a eso le estoy llamando voluntad. Podéis llamarle otra cosa, ¿eh? Podéis llamarle otra cosa. Hay quien todavía dice que es necesario que haya, para que haya dolo, que haya intención, que haya deseo, que haya un deseo de que muera. En mi opinión, el deseo de las personas es irrelevante. Lo importante es lo que la persona se representa que puede pasar y actúe con conocimiento y con control sobre lo que puede pasar. Pero podéis opinar distinto, pero tenéis que argumentarlo. Por cierto, el Tribunal Supremo piensa lo mismo que yo y dice que el dolo es conocimiento y voluntad. Y el Tribunal Supremo condena, en el caso de la colza, etcétera, etcétera, 1000 casos. ¿Creéis en serio que los de la colza, que hacen el aceite de la colza, querían entrar en prisión y que muriera toda la gente que murió? No, no, claro que no querían. ¿Imprudencia? No, dolo. ¿Se entiende? ¿Se comparte? Eso me da un poco igual. A ver, caso del guardia Guillermo Tell, dolo o imprudencia. Este caso tiene un problema, y es que está escrito de una forma que es evidente lo que es. Tiene una frase que después, antes cuando la he leído, la he obviado, porque nunca hago las cosas por casualidad. Cuando obvio algo tenéis que pensar que esa es la clave. ¿Qué frase he obviado? Aun sabiendo del gran riesgo que corre, ¿vale? Tenéis que quitar esa frase. Es necesario que quitáis esa frase, porque si no quitáis esa frase está clarísimo lo que es, ¿vale? Entonces tenéis que quitar esa frase. Y tenéis que argumentarme si concurre esa frase o no concurre esa frase. Es decir, yo no os voy a poner los hechos, es decir, ¿en qué consiste el derecho penal? ¿Por qué es más importante el derecho sustantivo que el derecho procesal 1000 millones de veces? ¿Por qué, es decir, le dedican de las 160 páginas 120 a la cuestión sustantiva y se pegan todas las pajas que se pegan en la cuestión sustantiva penal? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tú no sabes, eso por supuesto, porque está más guay, eso en realidad es la auténtica clave, pero además es porque el qué tienes que probar es esencial para saber cómo. Si tú comprendes dónde está la clave, de hecho sí, esto no lo voy a decir, pero si la defensa comprende dónde está la clave, entonces sabe cuáles son las argumentaciones que tiene que hacer, y sabe qué es lo que tiene que probar y dónde tienen que ser los elementos probatorios. Por tanto, insisto, en cualquier caso que yo os ponga, caben las dos soluciones. Cambiadme el caso, decidme. ¿Qué? Es decir, a ver, dolo o imprudencia. Dolo o imprudencia. Un momento. Dolo o imprudencia, ¿cómo está? ¿Tú qué dices? ¿Cómo te llamas? Yo, Verónica, así tal cual, dolo. Dolo, vale. Dime imprudencia. Imprudencia porque han bebido y eso puede incurrir en su voluntad, o sea, en su... ¡Ah! Mambo. ¿Cómo que en su voluntad? Vamos a ver, ¿tiene alguna voluntad este tío de matar? Pero si es que es ideal la pareja que tiene, si es su cuñado, si va a casar con su hija, su nuero, su consuegro, ¿qué es? ¿Cómo se llama eso? Yerno, joder, vale, su yerno.
Yo sé penal, no sé relacionarme socialmente normalmente. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Esto se entiende? ¿Vale? Es decir, ¿él quiere matar? No. Vale, entonces, ¿hay dolo o no? Depende. ¿De qué depende? ¿Hay dolo si podemos decir que? En mi opinión, este es el caso de todos los que he puesto, para mí es el caso más dudoso. Más dudoso. Y para mí, lo que pasa es que hay que quitar esta frase. Pero para mí es tremendamente dudoso. ¿Por qué? Porque aunque yo diga, y tengo razón, que se puede disociar conocimiento y voluntad, intuitivamente, hay casos en los que esa disociación nos parece imposible. Y este es un caso parecido. Tanto sabemos que no quiere matarlo, que nos pone en duda que se represente que vaya a morir. Porque que quiera matarlo o no quiera matarlo, nos tiene que dar igual, ya olvidaos de eso. Quita la palabra, olvidaos de la palabra voluntad, intención, fuera. Pero la cuestión está en que la voluntad es generalmente un indicio de conocimiento. Cuando yo tengo voluntad, yo tengo conocimiento. El problema es que la voluntad es siempre, o la no voluntad, es siempre un indicio de desconocimiento. El que yo no quiera algo y lo haga, no me indica que a veces es que no me lo estoy representando realmente. Pregunta, ¿dolo o imprudencia? Lo tenéis que argumentar mucho mejor. Me estáis diciendo la palabra, no vale, yo puedo hacerlo, os puedo hablar de su vida. Tenéis que decirme a qué hora se han levantado. Tenéis que decirme cuántas veces. ¿Es importante a qué hora se han levantado? ¿Es importante la carretera? ¿Es importante cuántas veces dispara ese tío a la semana? ¿Es importante cuántas veces ha disparado antiguamente? ¿Es importante saber si tiene la vista bien o tiene la vista mal? ¿Es importante saber lo que ha bebido o lo que no ha bebido? Eso es argumentar. Es decir, tenéis que establecer a partir de los criterios indiciarios cuál es la representación del sujeto. La cuestión está que si el tío es un fanfarrón, es dolo, y si el tío está que no se entera de nada, puede ser imprudencia. ¿Así de simple? No, hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Un caso de... Mira, el caso por el que me hice yo profesor de Derecho Penal. Examen de Derecho Penal parte especial en año 1926. Por lo menos a mí me parece ese año. 1926, Universidad de Alicante, caso práctico, una mujer entra en el portal de su casa y dentro hay esperándola un ladrón, tipo yonki, que quiere pues robar la compra, la cartera, el bolso, lo que sea, para poder pegarse el chute después. El tipo está esperando en la puerta de detrás, la mujer abre la puerta así y empieza a subir una escalera, mujer de 65, 70 años, una escalera muy empinada. En ese momento, cuando se cierra la puerta, el tipo le dice, señora, bueno, en realidad no le dice eso, pero le dice, señora, deme el bolso y las bolsas, tal, y en ese mismo momento, cuando dice eso, la mujer, que lleva la llave en la mano, echa a correr hacia arriba en la escalera, echa a correr. Sube hacia arriba corriendo. El tipo se abalanza sobre ella y cuando va a girar en el portal, que puede llamar o puede hacer lo que sea, le coge una de las bolsas. Consigue coger una de las bolsas que lleva la mujer, creo, si no me equivoco, que era el bolso. Consigue coger el bolso. Entonces el tipo dice, suelte señora o la mato, tiene una navaja en la mano, suelte o la mato. El tipo estira y la mujer, en vez de soltar, hace así. En ese momento que hace así, el tipo estira la bolsa, el bolso, la mujer se va hacia abajo, cae por la escalera, pum, 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 se pega en la cabeza en los escalones y muere. ¿Por qué no usa la navaja? ¿Por qué no usa la navaja? Pero no le da tiempo, además no quiere matarla, él no quiere matarla. Te he dicho que no quiere matarla, él no quiere matarla, él le dice te mato, pero él no quiere matarla, él no quiere ir a prisión. Insisto, él no quiere matarla. Claro, ¿qué dice el Tribunal Supremo? Fijaos que lo que dice ella es lo que dice el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ahora está utilizando el criterio de que el dolo es conocimiento y voluntad. En este caso, ¿qué dijo el Tribunal Supremo?
Dolo. Y el dolo es conocimiento y voluntad. ¿Por qué dijo el Tribunal Supremo dolo? ¿Por qué dijo en el caso de la niña asfixiada el Tribunal Supremo? No me acuerdo lo que dijo, porque además hubo varias sentencias. Creo que finalmente el Tribunal Supremo dijo dolo, pero no me acuerdo bien. ¿Por qué dice el Tribunal Supremo en el caso que os he puesto dolo? ¿Por qué dice dolo? Si el dolo es conocimiento y voluntad. Dice, si se representa que eso va a pasar y no le importa, lo asume. Y por tanto, se enfrenta a la norma. Es un segundo, es un instante, pero se enfrenta. Le da igual. ¿No tiene por qué qué? No tiene por qué representarse, no. No, perdona, es muy importante. Pues dilo. Pero no tiene por qué representarse, es un cero patatero. Dime, ¿se lo representa por esto? O dime, no se lo representa por esto. Y si me dices, se lo representa, pero si me dices, no quiere, suspenso, cero. No tiene la intención, cero. No se lo representa porque lo digo yo, cero. No se lo representa, ¿por qué? No se lo representa. Porque él piensa que va a soltar el bolso y se va a ir con el bolso en la mano. ¿Él piensa que va a soltar el bolso, tal y como lo he explicado yo? No, él la está tirando. Ella tira hacia arriba, le dice que no, él coge, ¿y qué fuerza hace? El gesto lo he hecho, es decir, hace una fuerza para llevarse el bolso, no, para llevarse a la mujer con el bolso, que es la única forma que él tiene de llevarse el bolso. ¿Qué es lo que quiere él? Matar a Aznar, llevarse el bolso. El chofer, le da igual. La gente que pasa por la calle, le da igual. Le da igual. Si vosotros queréis decir que a la gente que mata a ETA por la calle o que mata a ETA en la T4 es imprudencia, chato, allá tú. Pero que no se representan la tregua de ETA. La tregua de ETA, que eso, es decir, ¿os acordáis? ¿ETA quería en serio matar a los dos ecuatorianos? No, y de hecho fue para abajo. La cagó, y lo saben, y lo han dicho, lo han escrito, la fastidió. Pero es verdad que Aranguren les había dicho que de Navarra y que de votación de referéndum que naranjas de la China, y llevaban negociando ya cuánto tiempo, y Zapatero estaba poniéndose nerviosín, no mucho, pero bueno, a su estilo, es decir, y aquello ya no sabía por dónde ir, y entonces ETA decide hacer una prueba de fuerza y dice, pongo la tregua en suspenso. Y entonces Aranguren le dice, ¿eso qué significa? ¿Volvéis a matar? Porque entonces la policía vuelve a detener. No. Significa que ya te enterarás cuando volvamos a matar. 2 meses después, la policía recibe una llamada del diario Gara. Dice el diario Gara que alguien de ETA le ha dicho que va a estallar una bomba en el parking de la T4 dentro de 40 minutos. No recuerdo la hora a la que fue, pero dijo dentro de 40 minutos. Son las 10:40. ¿Vale? Son las 10, perdón. Va a estallar una bomba dentro de 40 minutos. ¿Qué hace la policía? Coger el teléfono. ¿Llamar a quién? A la policía en la T4. ¿Vale? ¿Y qué le dice? Comunicado de ETA, apariencia de veracidad, atentado terrorista probable en el parking de la T4. Desalojad inmediatamente. ¿Qué hacen los que reciben esa llamada? Teléfono. ¿A quién? A los que están encargados del parking de la T4. ¿Qué hacen esos? Los que están encargados de la seguridad de la T4. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Un parking que no sé si lo habéis visto, pero de dimensiones colosales. Que lógicamente los terroristas, por cierto, han estado en ese parking porque han puesto allí el coche donde está la bomba. ¿Vale? Bien, ¿qué hacen esos? Dan una vuelta, ¿no? ¿Dar una vuelta? ¿Dar una vuelta por el parking? ¿Qué hora es cuando están haciendo eso? 10:15. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Dan una vuelta. Dan una vuelta. ¿De cuánto tiempo? ¿De 25 minutos? ¿Por qué no dan una vuelta de 25 minutos hasta que sean y 38? Porque ETA nunca hace explosionar las bombas a la hora que dice, sino unos minutos antes. ¿Y por qué hace eso ETA? Para matar a los TEDx. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿durante cuánto tiempo hacen la vuelta? 5 minutos, 10 minutos, como mucho. Rápida, y además, ¿qué hacen? Utilizan megafonía, desalojan, gritos, etc. De esa forma, no pegando gritos en todos los sitios, sino con megafonía y tal,
¿Es posible que alguien se quedara durmiendo, como los dos ecuatorianos que estaban durmiendo en la tal? Sí, digamos que es posible. ¿A qué hora estalla la bomba? Hay 30. Hay 30, estalla la bomba, 10 minutos antes. Hombre, es decir, ETA es ETA. Bien, ¿y qué pasa? Pues que revientan el edificio, queda reventado, y 2 personas que no han oído lo del desalojo mueren. Pregunta: ¿quería ETA que murieran esas 2 personas? No. No. En absoluto. En absoluto. El primero que dio un puñetazo en la mesa, bueno, a lo mejor quizá dio el puñetazo en la mesa la mujer del ecuatoriano, pero pongamos que el segundo, a lo mejor el segundo fue el jefe de ETA que dijo: me cago en la mar la cagada, se acabó la tregua, se acaba todo, desde ese momento empiezan a haber más detenciones que nunca, etcétera, etcétera, ETA no levanta cabeza, hasta que, bueno, han entrado en otro tal. Bien, el caso es, ¿quería ETA matar a esas personas? Y en efecto, ¿cuál es la pregunta que os tenéis que hacer? ¿Os importa en serio algo el deseo? Porque no es el querer del hecho peligroso, es el deseo, la ilusión de que se produzca un resultado. ¿En serio el derecho penal pretende evitar resultados o pretende evitar conductas potencialmente aptas para producir determinadas lesiones a determinados bienes? Pregunta: ¿sabe ETA cuánto tiempo va a estar la policía dando la vuelta? Evidentemente que lo sabe perfectamente. ¿Y cuánto va a estar la policía dando vueltas? 5 minutos, piensa ETA, porque piensa que son más rajados todavía de lo que son. Porque ETA sabe que ETA miente, y ETA sabe que la policía sabe que ETA miente, y ETA sabe que si dice 40, sabe que la policía va a parar de buscar, hay 20. Y por tanto ETA sabe que no da tiempo en los minutos que ha dado para hacer realmente un desalojo real del sitio, lo sabe ETA. ¿Se representa que pueda haber en un parking de esas dimensiones alguien que esté en el baño, por ejemplo? ¿En serio me decís que no se lo representa ETA? Evidentemente. Dolo. Por cierto, el Tribunal Supremo resolvió dolo. Hombre, pues dolo. ¿Conocimiento y voluntad? Pues claro que conocimiento y voluntad, pues claro. Voluntad del hecho, volición del hecho, tirar la tiza, conocimiento de que eso es ensuciar. Hombre, es que eso es ensuciar, eso es matar, poner una bomba. Tal es representación del resultado. ¿Se entiende sí o no? ¿Se comparte o no? Insisto, me da igual, pero tenéis que justificarlo. Por tanto, caso del guardia Guillermo Tell, dolo o imprudencia. Depende. Argumentádmelo. Yo ahora mismo, tal y como está escrito, es clarísimamente dolo. Sí, obviando la frase, da la sensación de dolo. Yo sí fui un poquito guardia, de tiros de 80 metros no le daba ni a la botella. Ese es el tema. Es decir, ¿cómo se argumenta eso? ¿Habéis quién ha hecho aquí prácticas de tiro alguna vez? Vale, los que habéis hecho prácticas de tiro, ¿qué? ¿Cómo es la diana? ¿Vale? ¿Y qué? Es decir, ¿cuál es la distancia de la botella a la cabeza? ¿Pero qué me estás contando? Perdonad, es que no sé si sabíais que el guardia civil es el campeón olímpico de tiro en pistola, no sé qué, no sé cuántos, lleva todos los días y los últimos 20 años nunca ha fallado un centímetro. ¿Dolo o imprudencia? Imprudencia. Imprudencia. Pruébalo. Pero imprudencia. Bueno, es que debería haber sabido, es que debería haber sabido, es que ella debería haber sabido, es que él debería haber sabido. No, no es lo mismo deber haber sabido que decir que sabe. Hay que saber, hay que probar que sabe. Es que no se puede probar el conocimiento. ¿Cómo que no se puede probar el conocimiento? Se puede probar todo. Es decir, prueba indiciaria. Si quieres, bueno, sí, va, interviene. No, repito, es decir, ha sido una butad por mi parte, pero lleva, insisto, es decir, mis hechos, es mi caso, cambia el caso si quieres, pero es mi caso, este caso lo he hecho yo, ¿vale? 20 años, todos los días disparando y no ha fallado un centímetro. Es mi caso, dices, eso es imposible, vale, pero es mi caso, insisto, ¿vale? 20 años, todos los días, habiendo bebido, estando borracho, estando de fiesta, levantándose tal, habiendo perdido el Madrid, habiendo ganado el Barça, el enanito habiendo marcado 3 goles y cabreado él, lo que sea, da igual, insisto, de todas las formas, ¡pam!, 20 años.
Pero sigue habiendo un riesgo. No, para él no. Para él no, perdona. Para él no. Para él no. Y eso es cero, ¿eh? Eso es cero. Eso no es argumentar. Argumentar es eso. Argumentar es lo que ha dicho él. No, porque yo creo que sí se representa. No, tú no estás argumentando. Es decir, tienes que decir que él no se representa. Y me tienes que dar datos, y me tienes que decir, es que ahí falta qué tal, lo tienes que justificar, tienes que insistir en el ejemplo del alcohol, y tienes que decir que es que no ha disparado en tal, no sé cómo lo tienes que hacer, pero en todo caso, si el tío ha disparado 20 años, no ha fallado 1 centímetro, es imprudente. La relación personal que tiene con la persona. ¿Eso es importante? Sí, para la intención. Claro, no quiere matarlo. Ay, Dios. Ay, Dios. Claro que es importante la intención. ¿Para qué? Para saber hasta qué punto se ha representado o no se ha representado, porque suele ser lógico que el que quiera se represente el resultado. Pero cuidadito con la palabrita que te va a llevar por el camino de la amargura, ya verás tú y yo. Ya verás. Te lo digo ya. Porque has caído en ella 3 veces seguidas. ¿No es importante que el otro lo anime a hacerlo también? Eso no solo es importante, sino que es tremendamente relevante. Tremendamente relevante, pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. ¿Y cómo se nota que no viniste a la clase anterior? ¿Qué habría aquí en todo caso? Muy bien. Muy bien, Magda. Y eso que vino tarde. Pero llegó justo cuando estaba aplicando la intervención de la víctima. Sí, señora. Claro que es importante, hay un auto puesto en peligro. La pregunta es, si él sabe que está disparando, ¿el otro lo sabe? Si él sabe que existe riesgo, ¿el otro lo sabe? Hay una auto puesta en peligro. La cuestión está, y no lo vamos a resolver aquí, si hay una concurrencia de responsabilidad y él va a responder por algo, o no, ¿vale? Habría que analizar mucho el caso, pero de momento lo que quiero que comprendáis es qué tenéis que pensar para decir si hay dolo o no hay dolo, ¿vale? Y nos tenemos que olvidar de si quiere o no quiere, de la relación, de si es bueno, de si es malo, de si es que es un tío fantástico o no, y tenemos que centrarnos en qué se representa. ¿Por qué concluye aquí de un tercero si se está quieto? Otra cosa es que me digas que está muy bien por ser la... ¿Aquí pone que se mueve o que está quieto? ¿Lo pone? No. Ahí tienes que explotar el caso. Eso es lo que tenéis que explicar, en eso os tenéis que centrar. Habría que ver si él tal, habría que ver si tal. Por cierto, yo creo que en este caso no interrumpiría el nexo de riesgo y habría, es decir, homicidio por lo menos imprudente. ¿Vale? Y yo creo que, es decir, está más cerca de la imprudencia, insisto. A veces hay momentos que me levanto y pienso imprudencia por el hecho de que no creo que él se represente, el que muera, no creo que se lo represente, pero es verdad que tal y como está expresado es un dolo, total, ¿vale? Pero podéis, y eso es lo que yo quiero es que argumentéis y que digáis, en el caso de que se llevaran mal, entonces es que lo quiere matar, no, ¿vale? En el caso de que él, no sé qué, ¿entendéis lo que quiero decir? Tenéis que argumentar, si él dispara muchas veces, si él dispara pocas, bla, 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 ¿entendéis? ¿Se entiende o no? La chica que ha preguntado no, pero no le permito hablar porque no vino en la clase anterior. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Una cosa, en el caso del drogadicto, porque se tiene representación, puede representarse como un honor, pero ella no es que le trocase el agua directamente el empujón a propósito, sino que pega un tirón queriendo pegar el tirón, y ella cae y se rompe el cuello al caer, pero no necesariamente tiene por qué morir al caer. Pero ese que lleva el bolso... No necesariamente, a ver, no, ¿cómo has dicho la frase? Que me parece muy interesante. No necesariamente tiene por qué morir al caer, ¿vale? Bien. Por lo menos no tiene necesariamente que planteárselo. No, pero eso no vale, ya se lo he dicho a él y a ti te digo, no vale que me digas no tiene necesariamente que planteárselo, me tienes que decir si se lo ha planteado o no se lo ha planteado. El juez no puede decir, ni para ti ni para mí, no. Es decir, dime lo que se ha planteado y lo que no se ha planteado, dime cuáles son los hechos probados, dime que no hay pruebas de que se lo ha planteado y por tanto no se lo ha planteado, dime lo que quieras, pero arguméntamelo, ¿vale? Arguméntamelo. A ver. ¿Qué? 76 años, ¿es importante la edad de la mujer? No se representa porque piensa que es más fuerte que la mujer de 76 años y cuando pega el tiro... Ah, y él piensa que ella es un maromo de 34, o sabe quién es. Ese argumento no vale, 0, suspensa. Hoy vas fatal, has perdido todo lo que ganaste el día anterior. Él no se lo representa
representa porque tiene el mono ese y no está en sus plenas capacidades de representárselo de, ostras, se puede morir. No puedo morir. ¿Tú crees que en el mono, teniendo el mono, el tío es capaz de hacer lo que hace y tal? Bien, si me lo explicas, te pongo un 2. Venga, un 3. Porque me caes bien, porque te sientas siempre en primera fila y te has sentado en segunda, eso me parece valioso. A ver... Él piensa que ella es una señora mayor y tiene artritis y cuando él pegue el tirón, la señora se le va a soltar el codo de la mano y no va a caer. O va a caer. Vale, 5. Aprobada. 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 Está bien planteado. Es decir, eso está bien hecho. Está bien. Porque estás siendo coherente. Porque lo que está claro es, y dime, está claro que si él sabe que ella va con la bolsa, está claro que es dolo, ¿verdad? Por tanto, 0 antes, cuando has dicho, es que ella no sabe que va a morir, perdona, se lo representa. Lo que tú dices es que él piensa que va a soltar la bolsa o que no va a caer la mujer. Bien, 5. Te pongo un 5, 5,5. No, 5,25. ¿Entendéis lo que quiero decir? Me tenéis que dar argumentos. ¿Entendéis que estáis muertos? Es decir, sí. A ver, para terminar, a ver, ¿sabéis quién es Mohamed Atta? ¿No os suena? ¿A nadie le suena Mohamed Atta? Es el tipo, es decir, que hizo el atentado más famoso de la historia. A ver, Mohamed Atta era un tipo que estudiaba en Hamburgo. Bueno, en realidad no estudiaba, tenía una célula terrorista, de hecho se había reunido varias veces con Bin Laden en Afganistán, y, bueno, aparentemente estudiaba. Dicen, eso no está totalmente probado, pero dicen que fue Mohamed Atta, yo creo, yo estudié el caso con todos los expedientes, etcétera, etcétera, y parece, y bastante creíble, que Mohamed Atta fue el que se le ocurrió, no se le ocurrió a Bin Laden, es Mohamed Atta el que se le ocurre la genial idea de estrellar aviones contra sitios representativos de los Estados Unidos. Empieza a averiguar, etcétera, etcétera, ve que no es excesivamente complicado y viaja a Afganistán con Ramzi bin al-Shibh y Marwan al-Shehi, 2 de la célula, y allí se reúnen con Bin Laden, y allí, no me acuerdo cómo se llama, en la mano derecha de Bin Laden, que es el que lo cantó todo en Guantánamo, evidentemente para no cantar, pero bueno, allí, en la mano derecha de Bin Laden, les ponen en contacto con Bin Laden, lo hablan y deciden que van a hacerlo. Y preparan la infraestructura. Hay un tipo que no está en Hamburgo, pero que llega a Hamburgo unas semanas después, que se llama Munir el-Motassadegh. Munir el-Motassadegh es, parte de la célula, pero digamos que tiene un perfil bajo. Munir el-Motassadegh, conforme a los hechos probados, lo que hace es que se encarga de los asuntos, les ayuda en los asuntos, va con ellos, va a la, iba a decir a la sinagoga, no exactamente, va a la mezquita, va con ellos a la biblioteca, está también apuntado a la universidad, él, del dinero que tiene, que no sabemos de dónde lo tiene, pero del dinero les paga algunas cosas, recoge el piso, y sobre todo, Munir el-Motassadegh, cuando Mohamed Atta, Marwan al-Shehi y Ramzi bin al-Shibh viajan a Estados Unidos para realizar un curso de pilotaje de aviones, en ese momento, que dura como unos casi 2 meses, Munir el-Motassadegh se dedica a llevar los asuntos, paga la contribución del piso, se hace pasar por Mohamed Atta como si estuviera allí, para que no levantar sospechas, y ese tipo de cosas. Además, Munir el-Motassadegh, un día antes del curso de pilotaje, de que empiecen el curso de pilotaje, recibe una llamada de Marwan al-Shehi, y Marwan al-Shehi, que es el piloto que lleva el primer avión y que lo estrella contra la segunda torre, Marwan al-Shehi le dice: necesito dinero. Esta conversación como hechos probados. Necesito dinero. Munir el-Motassadegh le contesta: ¿cuánto? Un poco más de $1000. Vale. Al día siguiente
Munir el-Motassadegh le ingresa a su amigo Marwan al-Shehi, en la cuenta corriente de Marwan al-Shehi le ingresa $1.400. Ese mismo día, Marwan al-Shehi saca $1.150 de la cuenta en la que él no tenía dinero y con eso paga el curso de pilotaje. Aprende a pilotar y un mes después estrella un avión contra una de las torres junto a Mohamed Atta, Ramzi bin al-Shibh y otro que no me acuerdo cómo se llamaba. Bien. Pregunta. Existen un montón de soluciones, tantas que los tribunales alemanes, porque Munir el-Motassadegh fue el primer detenido del caso del 11 de septiembre, fue detenido en Hamburgo y fue el primero de los detenidos en todo el mundo por el caso del 11S. Munir el-Motassadegh se le ha condenado de varias cosas. ¿De cuál de ellas consideráis que se le tenía que haber condenado? Lo primero que tenemos como opción es delito de colaboración con banda terrorista. Puede ser Munir el-Motassadegh autor de un delito de colaboración con banda terrorista, ¿vale? También hay otra opción, que es considerarle cómplice, ¿vale?, cooperador o cómplice de los asesinatos que se produjeron, o bien colaborador con banda armada, pena 6 años, o bien cómplice de los asesinatos. Por cierto, ¿de cuáles? ¿Y de los asesinatos consumados o también de las tentativas? A ver, intuitivamente. Cómplice. Cómplice porque sin su ayuda no hubiera sido posible, si no paga. Lo mismo dicen, sin su ayuda, si no monta la empresa Pantalla, la Infanta, Urdangarín. Pero estamos hablando de ¿qué? De que además de realizar un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿qué? Tiene que representarse. ¿El qué? Porque la pregunta es una conducta peligrosa darle dinero a un amigo? ¿Ingresarle dinero a un amigo es una conducta peligrosa? No, a ver, lo que yo digo, es decir, ¿ingresarle dinero a un amigo es una conducta peligrosa? ¿Se puede valorar una conducta como peligrosa o no peligrosa sin atender al conocimiento que tiene el sujeto? No. ¿Existe la diferencia entre parte objetiva y parte subjetiva? Mentira. Es decir, lo hacemos porque nos entendemos mejor, pero en realidad es todo a la vez. Es todo a la vez. ¿Es lo mismo darle dinero a un amigo que darle dinero a un terrorista para bla, bla, bla? ¿Es lo mismo? No. Depende del conocimiento lo que es, obviamente. El hecho cambia según el conocimiento que yo tenga, según yo sepa si va a caer, si no va a caer, si, etcétera. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿por qué dices que...? Porque él sabía lo que iban a hacer y aún así paga, y si él no hubiera pagado, no hubiera... ¿Él sabía lo que iban a hacer? El caso se complica. La primera sentencia de la, digamos, audiencia provincial de Hamburgo, la primera sentencia condena a Munir el-Motassadegh como cómplice de 2.700 homicidios, ¿vale? Los que mueren, los que casi mueren, bla, bla, bla. Bien. Y entonces, el abogado defensor se queja de que ha pedido durante un montón de tiempo la declaración del número 2 de Bin Laden que está detenido en Guantánamo por Estados Unidos. Y el juez la ha pedido también. Y Estados Unidos, os podéis imaginar lo que ha dicho. Tararí, tararí. Y incluso el juez dice, vamos a ir allí. Y Estados Unidos, aquí a Guantánamo no entra nadie. Y entonces se hace la sentencia sin tener en cuenta esa declaración. ¿Y qué hace? Lo procesal a veces es importante. ¿Por qué? Porque afecta a lo sustantivo. Y entonces, ¿qué dice el Bundesgerichtshof? El Tribunal Supremo Alemán dice, un momento, no se ha tenido en cuenta una posible declaración, por tanto, pedid la declaración de este tipo. Y
piden la declaración, es que no me acuerdo cómo se llama, jolín, pero bueno, piden la declaración de este terrorista que está en Guantánamo, y Estados Unidos, que se da cuenta de que acaben absolviendo al tipo, envía al tipo, envía una declaración escrita, diciendo sin firmar, diciendo que esa es la declaración. Y el abogado defensor de Munir el-Motassadegh lee la declaración, y cuando lee la declaración, ¿sabéis qué dice la declaración? El número 2, probablemente con tortura, lo que sea, que ha cantado la Traviata, el número 2 dice: Munir el-Motassadegh tenía un perfil bajo en la organización. Munir el-Motassadegh no sabía los objetivos concretos de las acciones que se iban a hacer. Munir el-Motassadegh podía saber que se iba a hacer un atentado con aviones, pero no sabía los objetivos sobre los que se iban a realizar. Esto en realidad no lo dice en la declaración, esto, es decir, se deriva de otras cosas que después os diré. Él se cruza, hay un día que se cruzan en la biblioteca de Hamburgo, se cruzan varios musulmanes con un chico judío, y uno de ellos, boom, le pega un codazo, el chico cae, empieza a insultarles, y Munir el-Motassadegh le dice: dentro de poco bailaremos sobre vuestras tumbas. Hay una reunión donde hay varios, y pasa Marwan al-Sheikhi. Cuando pasa Marwan al-Sheikhi, saluda a Munir el-Motassadegh, le preguntan a Munir el-Motassadegh quién es él, y él contesta en musulmán: él es el piloto, 2 meses antes, etc. Hay una serie de elementos que nos hacen que el tipo sabe que van a coger aviones, ¿vale? Pero en la declaración se dice expresamente que él no sabe los objetivos, no sabe los objetivos concretos, tiene un perfil bajo. El abogado lo lee, y dice: ¡guau!, esto le va a librar, porque el abogado no sabe penal, no ha estudiado aquí, porque lo tenía facilísimo. Pero bueno, el abogado lo lee, y entonces coge y dice: apañado, ¿acepta usted la declaración? Sí, y acepta la declaración. Como la acepta ya, no hay indefensión, se acepta la declaración por válida. Y entonces, cuando llega de nuevo a la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo le ha dicho: dicte usted una nueva sentencia teniendo en cuenta esta declaración, ¿qué hace el Tribunal de Hamburgo esta vez? Absuelve a Munir el-Motassadegh. ¿De qué? De la complicidad, y le condena como colaborador con banda armada. Y entonces, ¿qué dice el Tribunal Supremo? ¿Qué le dice? Pues lo mismo que he dicho yo: ve a la UMH a estudiar penal, inútil de la audiencia. Pero vamos a ver, aquí no dice que no sabe que van a atentar, aquí lo que dice es que no sabe el objetivo concreto. Pero, es decir, esto no significa que tal, el comportamiento sabe que es peligroso. Y entonces el Tribunal de Hamburgo vuelve a dictar una sentencia. ¿Y qué vuelve a dictar? La primera que dictó, no, condena como cómplice. ¿Por cuántos homicidios? 216. Y por ser un avión. Está bien hecha el avión que lleva Marwan al-Sheikhi. Si los hechos probados son: yo le ingreso el dinero con el que hace el curso de pilotaje, solo tengo dolo por tal. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿Está bien la resolución, sí o no? No, inocente. ¿Está bien la resolución, sí o no? Está resuelta prudentemente. Pero has dicho varias veces que sabía que iban aviones. Si había aviones, había más de 200. A ver, ¿qué sabía él? ¿Qué sabía? Que iban a pilotar aviones. ¿Y que iban a hacer los aviones? ¿Qué iban a hacer con ellos? A ver, él no sabe, él piensa que con los aviones van a dar vueltecitas por el aire. Claro, sí, él piensa que van a coger y van a dar una vuelta y va a enseñarles Canarias, ¿no? Y van a decir: mira, aquí van a hacer prospecciones petrolíferas. No, entonces, ¿qué va a hacer con los aviones? ¿Qué va a hacer? ¿Qué se representa como probable que va a hacer con los aviones? Estrellarlos. Por cierto, ¿qué se representa como probable que va a hacer los aviones? ¿Estrellarlos contra un campo de amapolas? Vale, se acertó el Tribunal Supremo, acertó la Audiencia Provincial, ¿qué 200? 2.700 que son los que murieron, y si lo echa contra el estadio de los Yankees.
40.000 que son los que hay, se representa la probabilidad de que vaya contra objetivos civiles. Evidentemente, ¿qué es el dolo? El que te enfrentas a la norma. Él pone y da los medios, facilita los medios para que se haga eso, y se representa esa posibilidad. Dolo, eso es el dolo, chicos. A pensar.